les comentaba que lo que allí sucedió fue salir al ruedo con lo que se pudiera y cada uno lo que intentó. Yo recuerdo que estaba en el área de educación a distancia de la UFRO en ese momento y recuerdo el mensaje de un profesor que contento me decía, estoy haciendo todo lo más parecido al aula presencial. Y no, 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 son escenarios distintos. Cada escenario tiene una gramática que le es propia. El aula presencial tiene, fíjense incluso que nosotros como docentes tenemos ese sondeo que nos estamos dando cuenta, esa pregunta retórica de ¿se entiende? Y todos dicen sí, pero nosotros lo estamos viendo desparramados en los asientos, que están esperando que nos callemos y nadie entiende nada, y miran con odio al que dice, yo quiero hacer una pregunta. O sea, toda esa gramática, todos esos vínculos, eso en la virtualidad se pierde. Ni que hablar en los espacios asincrónicos. Entonces no podemos hacer lo mismo porque son cosas distintas. Pero sí en cada uno de esos escenarios podemos ir haciendo cosas que dialoguen entre sí. Por eso tomé, la verdad que la película no es la más feliz, porque yo la vi con mi hijo mayor, me dijo, esa película es un plomo. La verdad que es cierto, fue muy renombrada, pero a mí me gusta la metáfora que tiene, porque viene a cuento de esto que estamos nosotros analizando, que es nuestro objeto de análisis ahora, que son los entornos híbridos. La clase es una clase que transcurre en distintos escenarios. Fíjense que, por ejemplo, cuando en algunas universidades las clases se dictan en formato sincrónico y hay un aula virtual, para los estudiantes e incluso para los colegas, la clase es el Zoom. Y lo demás es cotillón. ¿Por qué? Porque a veces lo demás es colgué la bibliografía, dejé una consigna, puse un aviso, y ahí no pasa mucha cosa, no hay mucha vida en esa aula. Y además, ¿por qué? Porque todavía en el nivel superior, por suerte cada vez menos, hay una gran adherencia a la clase magistral. La clase es el profesor, que muchas veces es, por no decir siempre, es un profesional de su área disciplinar, que tal vez no tiene formación pedagógica, pero sí mucha experiencia, y que, comillas, da la clase y a veces con mucho orgullo dicen, porque yo enseño como aprendí yo. Y claro, y ahí empezamos, ¿y vos cómo aprendiste? Y yo tuve al doctor tal en Derecho, una eminencia que se paraba y nos daba la clase y después nos mandaba a leer y salimos todos buenos. Y no sé si salieron todos buenos. Esto de que hay que sufrir. No, no hay que sufrir. Ojo, tampoco esta tendencia de que todo tiene que ser divertido y todo tiene que ser fácil y predigerido. Pero tampoco venimos a sufrir. Una cosa es el trabajo que cuesta y que hay que tomarse, que es lo que siempre le decimos a los estudiantes, que hay un momento que hay que sentarse, dejar el celular un ratito, a lo sumo ponerse una música suave, un saumerio, el termo y el mate, y hay que leer. Y si es otra disciplina, hay que hacer ejercicios. Y sí, por ahí no es la parte más divertida. Y también es cierto que hay un momento que hay que escuchar al docente, claro, porque es el especialista en su área disciplinar. Pero también tienen que haber situaciones, por eso yo siempre digo, vieron que las expresiones que quedan, uno las repite y no se pone a pensar mucho qué es. Uno dice dar la clase, parece que es un paquetito cerrado que se lo damos a cada estudiante y decimos dar la clase. Y en realidad nosotros todos sentimos que la clase es una construcción, que la vamos construyendo con los estudiantes incluso. Nosotros hacemos una propuesta, pero después llegamos al campo y por ahí la realidad nos devuelve otra cosa y tenemos que empezar a hacer ajustes y los hacemos porque vamos construyendo esa clase. Y en el caso de los entornos híbridos, la clase es una sola. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos el día que nos asignan la materia y nos dan el calendario académico, nosotros empezamos a pensar la clase y nos planteamos propósitos. Entonces empezamos, ¿cuál es la correlativa?
para cruzar esto que tienen que tener. Entonces nos vamos ubicando cuál es el sentido que tiene nuestra clase, cómo conecta con la materia anterior, qué deberían llevarse para la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas conceptuales e instrumentales que necesitan? ¿Por qué está en este momento en la carrera? Y vamos armando lo que llamamos así caseramente el cuentito, ¿no? ¿Qué cuentito queremos contar? ¿Cuál es el propósito de nuestra materia? Bueno, ahí vamos definiendo los propósitos, y son unos, no es que son unos propósitos para la virtualidad y otros para la presencialidad y otros para la sincronía. ¿Qué es lo que cambian? Las estrategias, los recursos. Y ahí es donde empezamos a hibridar, que yo les decía, hasta la presencialidad, nosotros hibridamos estrategias, hibridamos recursos, somos como ¿vieron los DJ que van tomando un pedacito de esta música con esta otra música, con esta otra, y vamos haciendo como un mashup de recursos, de estrategias, ¿no? Un collage con sentido, no un pasticho, con sentido para poder brindar esa clase. Entonces vamos eligiendo las estrategias en función de lo más necesario. Si una clase es teórica, y bueno, tal vez una clase por este medio, ¿no? Una clase sincrónica, así, charladita, sea la más oportuna para esa ocasión, sobre todo cuando uno por ahí va a presentar la materia o va a presentar una unidad, o uno sabe que vamos a abordar un autor que tiene sus complejidades y que por ahí nosotros necesitamos saber si tienen las herramientas conceptuales como para abordarlo. Bien, pero también está la voz del estudiante, cómo circulan las voces en todos esos espacios. Y bueno, en un sincrónico podemos utilizar un tablero, el Padlet que muchos de ustedes utilizan. ¿Con qué propósito? Relevar esas voces. Por ahí queremos saber las nociones que tienen, las opiniones, queremos conocerlos, queremos saber qué opinan, con qué herramientas tienen para abordar la realidad y el conocimiento. Podemos hacer un trabajo colaborativo sincrónicamente. Tenemos un montón de recursos, pero no son compartimentos estancos. Después eso dialoga, por ejemplo, en la clase virtual sincrónica, que a mí me gusta decirla que es el momento de la pausa. ¿Por qué? Porque uno acá es como en la clase presencial, es la inmediatez. Uno pregunta, responde. En la asincronía, nosotros tenemos la oportunidad de pensar nuestras participaciones, porque, por ejemplo, hay un foro y uno espera, al menos, y si no sucede, se lo avisamos a los estudiantes, porque vieron que a veces, estoy de acuerdo con mi compañero, estoy de acuerdo con lo que acá circula, me gustó lo que dijo fulano. Bueno, sí, eso no es un foro de debate. Entonces también el oficio de estudiante, ¿no? Hay que ir contándoles, miren, cuando pensamos este foro, la idea era que ustedes pudieran iluminar con los autores que propusimos, no sé, el análisis de esta noticia, este video, lo que sucedió. Y bueno, por ejemplo, lo que haya sucedido en un tablero, por ejemplo, en un Padlet, en un Mentimeter, lo recuperamos en un foro, por ejemplo, y ahí les pedimos que, bueno, ¿cuáles son las dimensiones de análisis a partir de, no sé, el paradigma de la complejidad de Morin, por ejemplo? Y allí vuelve la clase a rearmarse y a entramar con todo lo que ahí va sucediendo. Después, las decisiones también dependen de las instituciones. Hay veces que una institución nos da la libertad y los recursos para que nosotros elijamos cómo diagramar nuestras propuestas hibridadas, y hay veces que la institución nos dice, hola, ¿qué tal? Sí, son 16 clases, 5 por Zoom, el resto y un encuentro presencial. Bueno, ahí que tenemos esos límites, ahí vamos a ir pensando, bueno, ¿cómo distribuyo para que me coincida esto con esto, que yo sé que lo necesito, esto con lo otro? Bueno, esas son todas las variables, ¿no?, que sabemos que suceden
y que forman parte de las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, fundamentalmente entender que hibridar no es hibridar sincrónico con asincrónico o presencial con, que hay aulas que se llaman así, aulas híbridas, porque tienen la camarita para también transmitir para los que no están, para los que no pueden venir. Es mucho más, no es dicotómico, es yo diría como un telar. Un telar, esas mantitas que vamos haciendo, cruzando lanitas entre todos, es más bien eso. Es como el modelo que propuso la UFLO de esta multimodalidad trenzada, ¿no? Es ir trenzando todos los espacios, los recursos y eligiendo los mejores. Y allí, cuando uno está pensando los espacios y los recursos, y bueno, también entran en tensión qué evaluamos, cómo evaluamos, qué se evalúa, y también pensar que uno hace como una alfabetización de los estudiantes acerca de cómo habitar esos espacios, porque a veces nosotros venimos con una propuesta súper dinámica y participativa en un Zoom, y los estudiantes lo que estaban esperando es apagar la cámara y escuchar. Y después si graban la clase y la escucho cuando quiero, mejor. Bueno, esto hay que anticiparles y decirles, miren, las clases tienen estas características, las retomamos acá. Cuando evaluamos, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué voy a considerar? Todas esas son cuestiones que hoy justo también se van a llevar un material, si ganan el juego, se llevan un material para ampliar estas cuestiones que venimos hablando. Ahora bien, en nuestro caso particular, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, acá la mayoría, yo creo que todos, por como se fueron presentando, están ejerciendo la docencia y están resignificando las herramientas que tienen. Entonces, acá el propósito fundamental es justamente ese, que ustedes puedan resignificar sus prácticas y dotarlas por ahí de recursos y estrategias y que hagan descubrimientos de, yo no lo había pensado así. ¿Y cómo puedo intervenir mis propias prácticas haciendo esas modificaciones? Ese es el propósito. Entonces, por supuesto, la participación en todos los espacios a los que los voy convocando en el aula virtual, y vieron que hay instancias que son individuales, instancias que son en duplas o en grupos, y por ahí después volvemos a la individualidad, otras que eligen si los quieren hacer solos o con una dupla o en grupo. A mí me parece que está bueno. Vieron que nos cuesta salir de la individualidad porque uno maneja sus tiempos y uno dice, ay, me tengo que poner de acuerdo. Pero también es cierto, y sobre todo acá, que por ahí hay también algunas cuestiones instrumentales, y porque tenemos que predicar con el ejemplo, sabemos que con el otro se aprende mejor. Y además el otro nos amplía la mirada. Sabemos que por ahí abordamos algo, ese punto de vista yo no lo había considerado, y no lo hubiéramos descubierto a no ser porque a ese par lo vio y nos lo comparte. Pero bueno, es una elección personal porque acá también todos tenemos clase, trabajo, familia, perros, gatos, y por ahí no tenemos esa disponibilidad que quisiéramos. En algunos casos es a elección. Y este diario de aprendizaje, el diario de aprendizaje, ustedes eligen el formato que quieren. Todos seguramente van leyendo, van anotando, van haciendo ahí un registro de todos sus descubrimientos. Incluso a mí alguien me mandó un mensaje y me dice, estuve probando en mi clase esto que habíamos visto. Bueno, eso es un descubrimiento, que eso va al diario de aprendizaje. Palabras nuevas, autores nuevos, todo eso va al diario de aprendizaje. Y yo les voy a dar después como una especie de ticket de salida, que es un recurso que se utiliza en las clases sincrónicas, en las clases presenciales también, no es nada nuevo. Digamos que también a veces lo que estamos haciendo es desempolvar cosas que ya se inventaron y las resignificamos ahora, el ticket de salida, que es por ahí 2, 3 preguntas que tienen que ver, no sé, ¿qué descubriste? ¿Qué te pareció novedoso? ¿Qué todavía estás elaborando? Porque a mí
además de los descubrimientos, me interesa mucho qué cosas todavía están ahí como, esto sí, está bueno, pero no sé cómo hacerlo. Esto entiendo, pero cómo se lleva a la práctica. Eso me gusta porque se pone en tensión. Vieron que está bastante condenado en la educación el decir, ay, no, todavía no lo entiendo o todavía no lo sé, ¿no? Y nuestro amigo el francés dice, tu error me interesa, porque es cierto, hay una palabra para mí que tiene que ir pegadita a evaluación, que es reparación. Es decir, perfecto, no lo entendés, bárbaro. ¿Y de qué me sirve? Me enteré. Que por otro lado, uno como docente va haciendo el seguimiento y ya sabe que le está pasando lo que terminó resultando. Bueno, ¿cómo lo reparamos? Por eso es interesante. Ese diario que lo entregan al final, después tienen una devolución donde eso que por ahí salió, que yo todavía no entiendo cómo hacer esto, yo todavía no entendía aquello, ahí lo charlamos, es un diálogo. Y para serles sinceros, hasta ahora, a no ser que no lo hayan entregado o que se hayan equivocado y hayan subido la lista del súper, nadie lo desaprobó. Porque vieron que vamos haciendo, yo lo voy siguiendo a mí me interesa más la trayectoria y al final van a llegar todos si es que hacen eso. Por eso mi recomendación de siempre, no dejen para el final porque después se les precipita todo y ahí sí, porque además ¿qué pasa? En los foros hay diálogo, pasan cosas. Y si uno entra, es como en la presencialidad, yo entro tarde a la charla y ya me perdí lo que Flavio le dijo a Silvina y Lorena le contestó y Elina le consultó. Entonces, y después cuando sí entro tarde tengo que empezar a leer todo. De acá somos todos que nos gusta expresar y lo hacen tan bien que yo me doy cuenta que siempre le tomo más tiempo del que pensaba porque los voy leyendo y les voy contestando yo como si estuvieran al lado mío. Bueno, entonces lo ideal sería que pudieran ir siguiéndolo para que no se pierdan todo eso que ahí va pasando. Y bueno, nosotros tenemos muchos recursos y estrategias. Vieron que, por ejemplo, el Genial, que es súper versátil. Yo en la pantalla esta sala de espera musicalizada, que es difícil elegir música, porque uno dice, ¿qué les gustará? Le digo, bueno, vamos a hacernos los jóvenes que somos todos y vamos por vos. Podemos hacer estas pantallas que también es una forma, porque yo detesto cuando entro en un Zoom y nos dejan pasar y hay un silencio y todos nos estamos mirando y no pasa nada y uno está diciendo, ay, ¿cuándo empezará esto? Es un silencio incómodo. Bueno, por lo menos poner una musiquita o un cronómetro o no sé, o un video cortito, ¿vieron? Tipo buquebús, el que muestra cómo hace la cabaña con 3 ramas, bueno, una cosa así. Algo que pase, que pase algo. Si nosotros tuviéramos más oportunidades, o si este fuera nuestro primer encuentro sincrónico, seguramente haríamos alguna dinámica que nos conecte, que nos afloje. Hoy estamos como corriendo contra el tiempo. El Genially como instrumento es súper versátil porque además nos permite presentar de una forma más amigable los recursos, los elementos. Podemos también generar actividades lúdicas, ya verán. Y, por ejemplo, el Canva es otro recurso que visualmente es muy amigable y además se puede trabajar colaborativamente. El Genially también tiene una instancia colaborativa. Y el Canva también permite que, por ejemplo, por grupos de estudiantes, y nosotros le podamos dejar mensajitos, llamaditas, puedan ir trabajando en algo que se puede iniciar, por ejemplo, acá, en un Zoom o en un Meet. Zoom es como mostaza y sabora, todos lo llamamos Zoom, pero en realidad es un encuentro sincrónico. Sincrónico, en un sincrónico, y después están todos asociados y le damos continuidad en la asincronía. Y después lo podemos retomar acá y cerrarlo, o si es grupal, nos juntamos en ese encuentro sincrónico y van los grupos presentando sus trabajos, vamos dialogando. Bueno, hay muchos recursos que permiten que dialoguen entre sí las distintas instancias de nuestra clase. Y la evaluación es interesante. Para mí es el tema siempre más
más importante y el que puede ser más extremo, o porque nos volvemos muy punitivos o nos volvemos muy lábiles y además vieron que está muy atravesada por la emoción, por la ética, por el sentido de justicia. Nosotros queremos ser justos, queremos que sea una instancia de aprendizaje, tenemos miedo a que se copien, ahora tenemos la inteligencia artificial, estamos siempre corriendo. Bueno, nosotros, creo que ustedes tienen un seminario de inteligencia artificial. La UFLO alienta el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, pero claro, con sentido responsable y ético. Lo mismo nosotros no les decimos, no usen la web para buscar cosas. Claro, sí, chicos, pero usen criterios de validación de la información, de las fuentes, busquen en instituciones formales, no es que lo vi en TikTok. Y lo mismo pasa, vieron que a ustedes les debe estar pasando que nosotros ya no necesitamos, a esta altura de la SOARE, nosotros no necesitamos ninguna aplicación que nos detecte si un trabajo fue hecho o no con inteligencia artificial, porque nosotros nos damos cuenta, porque de pronto cambió el estilo de redacción, es un zaraza genérico que no dice nada, aparece un autor que no existe. Bueno, y yo siempre les digo, chicos, no me coloquen en el lugar horrible de decirle, mira, no lo hiciste vos, esto es inteligencia artificial. Y a mí me ha pasado con un estudiante que me lo ha discutido y bueno, le dije, bueno, mira, hicimos un encuentro por Zoom, compartimos pantalla, le pasé el, digo, bueno, ¿te das cuenta por qué llegamos a esto? Perdiste tiempo vos, perdí tiempo yo, no te voy a amonestar, pero porque realmente me duele, porque uno hace un contrato de confianza, uno cree digo, porque además te estás perjudicando vos, no yo. Y además fíjate en qué lugar te coloca vos, porque un papelón, si yo me doy cuenta, todo, pero no yo, porque soy de tecnología, según ellos, todos los profesores nos damos cuenta porque no hay la forma del discurso, bueno, todos esos miedos que nos dan con la evaluación. Y bueno, es importante entonces cuáles son los instrumentos de evaluación que nosotros hacemos. Vieron que a veces decimos, bueno, en Moodle podemos hacer un cuestionario automatizado. Y bueno, pensemos, ¿con qué fin? ¿En qué instancias? ¿Para qué? Por ahí sirve en algunas disciplinas y le sirve más al estudiante para que se dé cuenta qué sabe y qué no sabe. Por ahí víspera de un parcial o de un final, miren, hagan este cuestionario, pero realmente que la nota de un final o un parcial esté supeditada al cuestionario automatizado, cuando por ahí sabemos que no puede estar ahí buscando las respuestas, realmente se le puede cortar la conexión, lo que sea. Nosotros tenemos otras formas, otros recursos que podemos utilizar, incluso, ¿no? Y ahí validamos, además en un trabajo colaborativo donde nosotros tenemos acceso, podemos validar qué estuvieron haciendo, cómo estuvieron trabajando. Es decir, que recursos son los que sobran. Nosotros lo que tenemos que tener es el criterio para seleccionarlos en función de los propósitos, que no, ese cuentito que nosotros queremos contar de nuestra materia. Y ahora la propuesta, la segunda parte que tenía pensada, pero antes quería que abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer alguna consulta, era explorar un recurso lúdico que sirve para dinamizar encuentros sincrónicos y que lo vamos después a conectar con el aula virtual. Porque vieron que también uno si les lee y le cuentan, ay, ¿cómo que podés hacer esto? Y miren qué lindo, pero si nosotros no lo vivenciamos, nos cuesta tomar medida, incluso después para pensarlo para los estudiantes, cuáles podían llegar a ser los recaudos para tomar. Entonces, vamos a hacer un juego de escape acá, en este momento, no se vayan, cuyo resultado después vamos a tenerle continuidad en el aula sincrónica, en el aula virtual, y ahí va a seguir asincrónicamente. Es decir, termina el juego, nos reencontramos acá, porque vamos a crear otra sala, nos reencontramos, y, y después le damos continuidad en nuestra aula virtual.
les cuento la cocina antes de abrirle. Cuando uno hace una propuesta, por ejemplo, como un juego de escape sincrónico, o por ejemplo, o darles una consigna de que desarrollen, no sé, que analicen un video, que analicen algo en grupos, lo ideal es distribuirse en varias salas. Acá, si quieren, nos distribuimos en varias salas, pero por ahí pueden estar todos en una misma sala, aprovechando que son poquitos, así están todos agarraditos de la mano y no se sienten tan solos. Yo me quedo acá esperándolos, ustedes se van a otra sala, yo después los traigo, y vemos la resolución del juego de escape. Ustedes van a ingresar, está montado en un Genially, ustedes van a comenzar, tienen que resolver algunas claves, tienen que anotar algunas cositas para ir cumpliendo 3 misiones y poder abrir un maletín, ganarse una credencial, pero después tienen una última misión de emergencia para poder conservar esa credencial. Pero antes de empezar, quería que abran los micrófonos el que quiere y hacer una pregunta o hacer un comentario. Estamos para eso. Observación, tipo, no sé, me cuesta esto, me cuesta aquello, necesito que me aclaren lo otro. Este es el momento. Hola, ¿se escucha? Hola, Patricia, perfecto. Hola. Bueno, a mí la verdad que es un poco engorroso decirlo acá, pero bueno, yo trabajo en la UFLO y en kinesiología. Mi materia es psicomotricidad, es donde se trabaja lo corporal muchísimo, y la verdad que hago muy poco uso de todo esto. Por eso necesito aprender, porque bueno, intento ir a otra materia que sé que lo voy a necesitar, pero bueno, entre la profesión y las materias que tenemos, la verdad que somos muy corporales y de mucha práctica. Entonces, para mí esto es, wow, es como un montón, y si se quiere es la materia que creo que la que más me va a costar, y bueno, en eso, nada, eso. Entonces, tengo como muchas preguntas y creo que lo que me ha faltado es meterme en situación, esto que decías, ¿no? Es como que a lo mejor cuando otro docente lo ha puesto en juego y que los chicos lo vivencian mucho mejor, yo encima soy tallerista, entonces, bueno, todo lo que hacían acá yo lo bajaba al cuerpo, entonces hacía la parte, una se encargaba de toda la plataforma y no, la parte del juego, del trabajo, del taller, armalo vos. Entonces siempre me quedó a mí muy como en falta, digamos, de aprender esto. Así que en realidad, nada, creo que es decir que tengo mucha expectativa de aprender cómo hacer uso de cómo desde lo corporal resulta a veces, bueno, por lo menos a mí poner el cuerpo y poner a los estudiantes en situación de trabajo corporal resulta tan práctico y tan visible y tan que te explican las sensaciones, que cuando es una cosa forma desde la pantalla, o sea, vos me decís hablar de un juego y a mí se me viene el juego, un juego de escape, que yo he hecho un juego de escape para trabajar y Claro, para buscar cocina y armar en una el frase espacio físico. a lo mejor de un autor, ¿viste? Y era un juego de escape, pero Claro, autores, y ellos tenían que poner en situación la práctica. Entonces, bueno, para mí en realidad es claro. el primer juego Y de además escape. porque nosotros tenemos pegado el Zuna estar así como estamos ahora y no pensamos en movernos, en hacer cosas. Vieron que a veces por ahí la consigna es vayan a buscar tal cosa, vayan a hacer esto, busquen lo otro. Yo no lo propuse acá porque no nos da el tiempo y porque además, bueno, no venía el caso, que esa es también la otra, ¿no? Hay veces poder elegir y no decir, ay, no, voy a hacer esto porque es divertido. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? ¿Vieron? A veces, a mí me ha pasado en especializaciones ver un despliegue de recursos maravillosos, pero después, bueno, y hola, del tema, ¿qué estamos viendo? Me perdí esa parte. ¿Vieron? Porque por ahí distrae cuando uno nos pasa ahora esto, ahora lo otro, ahora aquello, ahora acá, ahora allá. Bueno, ¿dónde están las cosas? Me perdí. Por eso la importancia de, ¿no? El tino de elegir el recurso en el momento
más oportuno, y por eso adecuarlo a las necesidades disciplinares, ¿no? Nosotros podemos manejar muy bien los recursos como especialistas en tecnología educativa, pero después cada uno es el especialista en su área disciplinar, y es el que sabe, bueno, sí, esto sí, pero no para esto, por ejemplo. No sé si alguien más quiere, gracias Patricia, si alguien más quiere o ya quieren jugar o salir corriendo. O hacer algún comentario, algo. Perfecto. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, voy a armar la sala. No, antes de armar la sala, les voy a dejar acá en el chat el link para entrar a ver, los despido a ver si no salen más y quedan ahí, para entrar al juego de escape. La sugerencia para ordenarse es por ahí, que uno comparte pantalla y entre todos van resolviendo. Porque si uno mira, así todos van siguiendo y para no hacerse lío. Esa es la sugerencia para jugar de la manera más práctica para ustedes. Y ahora veo si puedo armar acá las salitas, la salita. Y vamos a hacer una sala. Bueno, no, vamos a hacer dos salas. A ver, dos salas. Capaz que en dos salas por el número y van ahí en aleatorio. Ah, sí, en dos salas se van. Sí, sí, me parece bien porque no quedan tan solitos. Queda una sala de 5 y una de 4. Se abren las sesiones, ahí se van a ir yendo. Los espero y media más o menos, o cuando salen, vienen para acá. Marcela, ¿pudiste entrar a la sala? Disculpa el horario, pero recién acabo de llegar. Ah, te cuento, no hay problema. Están en Disculpa. salas. Sí, en No, salas por favor. separadas, por lo que vi. Sí, ahí te mando, ahí te mando.
Bueno, estamos bien los 33. ¿Están todos sanos y salvos? Estamos acá. Muy bien. Bueno, en relación al ticket de salida que nos plantea 3 cosas que aprendí, una cosa que no terminé de entender y que después lo vamos a seguir profundizando en el aula, pero virtual, pero también para respetar los horarios que habíamos pautado. ¿Alguien que quiera contar qué les pareció? No solo la modalidad, sino el contenido que allí surgió. Bueno, pudieron salir. ¿Qué pasó con el grupo? ¿Cómo fue la experiencia? Tímida al principio. Todos, ¿no? Después nos soltamos. Claro, Por ahí el juego hace que uno se libere, ¿no? claro. Vieron que, bueno, acá hay colegas docentes, pero que su especialidad es psicopedagogía, psicología, entonces tienen por ahí otra relación con el juego. Pero vieron que también en el mundo adulto el juego también es como, bueno, es una pavada. Y el juego, bueno, tiene mucho también Sí. para aprender, para hacer. Y de los desafíos, ¿cuál les costó más? El que había que escuchar, porque no se escuchaba bien. Claro, y ahí estaba la trampa, porque había que escuchar Claro. que no se escuchaba bien, había que ver, el tiempo era rápido, O la hacer letra captura, pequeña. o hacer una captura de pantalla. Claro, claro. Además, bueno, aparecían autores que, bueno, por ahí no, en el apuro no habíamos leído rápido, no habíamos leído Sí. mucho. Esa para las 2 salas fue la más complicada. Sí, sí, No, tuvimos que volver para volver a escuchar. Y también nos costó la de ordenar las fotos, que de hecho la ordenamos mal, pero nos la dio por bien. Yo acá hago un sincericidio. Sí. Porque para nosotras, no sé, coincidimos todos que la más difícil era el que era 100% virtual y nos la dio como mal esa. Claro, porque ahí era capciosa la pregunta. Por eso está configurada para que les dé bien igual y que la podemos charlar acá. Porque en realidad decía lo más complicado, lo más complejo, pero en términos de, ¿no? de temporales, es decir, lo más primitivo, que es el aula, pizarra, banquito, fórmica, y después iban apareciendo el resto de los recursos hasta terminar con la que era hibridada en el sentido de presencial, virtual, con participantes conectados y participantes presenciales, digamos, en la escala por orden de aparición, digamos. Por eso fue configurado para que fuera, porque en realidad también, ¿qué pasa con la lectura de las imágenes? Que vieron cuando uno hace un Mentimeter y utiliza imágenes. Y, por ejemplo, usa una imagen y dice, ¿cuál es para ustedes la que mejor representa tal cosa? Bueno, ahí estamos apelando a la percepción. Cuando nosotros miramos una imagen, un cuadro, lo que sea, cada uno ve algo distinto. Entonces, uno no puede decir, esto está bien y lo otro está mal. Que es a veces la frustración que pasa con algún docente y dice, yo hice una actividad esperando que eligieran tal cosa, pero eligieron tal otra. Bueno, el problema no son los estudiantes, el problema es que nosotros, lo ideal, pero uno nunca tiene tiempo, es perseguir a la familia, a los amigos. Che, ¿qué ves acá? Che, ¿qué ves acá? Y uno después se enoja. No, no tenés que ver eso, tenés que ver esto otro. Bueno, cuando uno apela a la percepción, ahí abre una puerta que vaya a saber qué es lo que uno percibe. Entonces, por eso uno no puede calificar. Entonces,
Pero está bueno cuando uno, como en el caso de ustedes, que son profesionales y la expertise la tienen, bueno, yo abro esa puerta y a ver, contame, ¿por qué viste eso? Porque, ¿qué estás viendo? Y por ahí sale la clase más interesante de lo que uno lo había pensado, porque, mira, yo no había... Ayer yo en una clase de nada que ver, teoría de la educación, salió el concepto de por qué a las carreras en la universidad le decimos carrera. ¿Es una competencia para qué? Y yo, la verdad, también había puesto una cosa con unos dibujitos y lo que menos esperaba mi estudiante del profesorado de historia que me venga. Pero salió algo muy interesante porque, bueno, y después uno ahí tiene que empezar a traer y a vincular y a traccionar con los contenidos que los hay. Pero bueno, eso, ¿no? Abrirse a qué puede llegar a salir. Y después también todas las subjetividades, ¿no? Cuando uno trabaja con otros, con adultos. Miren, lo peor que puede haber los adultos jugando. Un cumpleaños, ¿ustedes vieron los cumpleaños infantiles? Los nenes cómo juegan y los padres se matan, siempre. Bueno, los adultos somos terribles. Bueno, acordar, no, yo. Acordar, decir, no, mira, a mí me parece que es esto, nos ponemos de acuerdo. Veo que nadie tiene un ojo en compota, así que acá fue todo solidario, menos mal. ¿Lo ven viable esta estrategia? No en términos, no lo piensen, Ana, yo no sé si lo puedo hacer, cómo se hace, porque eso es instrumental y yo siempre digo el mismo. Lo instrumental con un tutorial a todos nos va a salir. El tema es practicando, pensar si para sus aulas lo pueden ver, para sus disciplinas, como un recurso viable. ¿Qué otras consideraciones? Por ahí tienen que pensar, predefinir los agrupamientos, menos cantidad. A mí, en lo personal, me pasó algo con esta actividad. Al principio me pareció interesante porque por ahí al tener que discutir qué iba en cada lugar, se generaba diálogo, etc. Y después pasamos al bonus track y al artículo, y de algo que era muy interactivo pasamos a leer un PDF de 6 páginas, ¿no? Y es como que todo lo que veníamos trabajando hizo y era leer algo que podíamos leer todos por su cuenta, ¿no? Entonces me pareció muy interactiva la primera parte y como que perdió la intensidad en la segunda parte. Me parece, fuera de eso, que es algo que me resultó interesante como para poder usar, ¿no? Pero yo en lo personal usaría mucho más la primera parte, que genera diálogo, que genera discusión, que es mucho más activa y mucho más interactiva, que la segunda, que ponernos 6 personas o el grupo que sea a leer un mismo PDF en una pantalla que todos lo tenemos igual y que cada cual lo puede leer por su lado. Ya te doy la voz, Verónica. Flavio, les cuento que lo ensayamos con Flavio antes, dijimos, cuando yo pregunto esto, vos tenés que decir esto otro. No, mentira. ¿Cuánto me alegro que haya salido esto? Era parte del juego. Ustedes venían con una adrenalina, bárbaro. Y ahora esto, y es por esto que perfectamente describió Flavio hasta con las sensaciones, ¿no? Decir, qué bajón esto. Bueno, ¿cómo diseñamos las actividades colaborativas? Y termino con esto y le doy la voz a Verónica. Por supuesto que yo puedo incluir actividades colaborativas basadas en un texto, porque ojo, no nos olvidemos que nosotros en las clases hay un leitmotiv que es el contenido. Entonces puede ser que haya un texto que haya que leer. El tema es, ¿en qué momento yo incorporo el texto? Porque si yo, por ejemplo, digo, chicos, vamos a hacer un trabajo colaborativo, nos vamos a dividir por salas, van a leer esto y después nos juntamos y charlamos, o se dividen en salas, van a leer el texto y van a hacer un trabajo y después nos cuentan lo que leyeron. Y ahí la pregunta sería, qué bueno, ¿y esto no lo podríamos hacer, por ejemplo, que la profesora eventualmente
arme foros por grupos y que nos den el grupo y nosotros asincrónicamente lo leemos o nos ponemos de acuerdo y hacemos una videollamada entre nosotros y después, ¿qué hago? Entonces, ahí está lo que yo les decía al principio. ¿Cómo elijo las estrategias y los recursos para maridar todo esto en un espacio, en un escenario que es hibridado, que es multimodal? Es decir, ese último trabajo podría ser en el aula virtual, con el formato que ustedes quisieran. O decir, bueno, bárbaro, cuando llegan, guárdense el texto y después seguimos en tal lado y a lo sumo el link al aula o el link al grupo, lo que sea, el chiche que sea. Entonces, cuando promuevo una instancia como esta, ¿para hacer qué? Porque eso es el tema. Es decir, fíjense además que, por ejemplo, los contenidos de este juego, la verdad que no eran tan, ay, tengo que pensar mucho, tengo que leer, porque mi objetivo acá era experimentar un juego de escape, contraponerlo con otra actividad en una virtualidad y que salga esta conversación. Y de paso que se lleven el texto también y algunas cositas. Pensar eso, bueno, ¿para qué me junto a hacer un juego de escape? ¿Para qué me junto en un espacio sincrónico? Con el texto que les doy, ¿para qué? ¿En qué momento? ¿En qué oportunidad? ¿Y para qué? Y manejar esto de las sensaciones. Un juego puede ser incluso más cortito y sumamente movilizador, porque incluso puede ser que uno esté queriendo promover que se relacionen entre sí, por ejemplo, que sea una comisión numerosa y nosotros queremos que empiecen a interactuar. ¿Vieron que siempre, profe, puedo estar con mi amiga que estoy cursando? No, mira, y uno los quiere echar. Suelten, chicos, suelten y empiecen a relacionarse con otros, porque la vida es trabajar por ahí con el que menos esperen. Bueno, entonces uno puede hacer un juego cortito que no involucre el contenido de la materia, pero que involucre esto, tener que pensar, resolver, cortito. Hacemos 5, 7, 10 salas y ahí los aflojamos y después hacemos otra cosita. Que puede ser también, qué sé yo, supónganse la actividad del meme que hicimos. Bueno, primer clase, nos presentamos, charlamos, hacemos un jueguito de escape y ahora, bueno, o hablamos de toda esta merezunda de la que estamos hablando y después, bueno, van a hacer el meme en salas, se llevan un texto que explica lo que es el meme, instrumentos para cómo se hace y después vienen y charlamos y es un motivador para volver a pensar todos de vuelta sobre lo mismo. Verónica, te doy la voz. Tenés la voz, lo que es abrir el micrófono. Sí, bueno, nada, iba a decir una cosa, pero después con todo lo que dijiste medio como que me fui. No, es muy difícil decidir qué cosas llevar al entorno sincrónico y qué cosas dejar en el entorno asincrónico. Bueno, nada, me es difícil eso, porque o haces todo asincrónico o haces todo sincrónico, ¿viste? Es cuando tenés el doble y tampoco tenés la certeza de que todos los alumnos lleven el mismo ritmo. A diferencia de que cuando es una clase presencial o cuando es meramente virtual. Cuando es meramente virtual, en realidad uno más o menos con tener una idea, es difícil el híbrido. Y por el otro lado, si en realidad la competencia era en tiempos, cosas que no sabíamos y no contamos, por ahí lo que hicimos nosotros, nos mandamos con el chat GPT, le agarramos el texto, lo vimos, y por ahí si en realidad lo que queríamos era discutir. ¿Para qué nos íbamos a poner a leer un texto si en realidad el rescate era ver estos valores y por ahí lo más rico que teníamos nosotros era ver eso y después tranquilo íbamos a leer el texto? Ay, no sé, es un lío. Marina, cada vez que... No, está clarísimo. Está clarísimo porque es solidario con lo que veníamos diciendo. Es decir, cuando yo planteo una actividad, no puedo dar nada por sobreentendido. Fíjense que yo no les dije el tiempo, sabían que 9:30 terminamos, ya son 9:30, pero yo les anticipé, somos pedagogos y tucu hablamos mucho. Ustedes no sabían el tiempo, no sabían de qué se trataba, yo no les di ninguna pista. Podría hacerme la superada y decirles, si ustedes fueran estudiantes, no, fue porque, no,
esto sí fue realmente un espacio experiencial. Yo no les quería, yo misma abría la boca y decía, y no les tengo que ver, ya les dije lo del maletín, ya lo dije, no les quería adelantar nada, porque quería que fueran así, en crudo, sin arnés, a lanzarse y que se encontraran con eso, con ese contraste que perfectamente lo describió Flavio. Veníamos, todo bien, todos motivados, todo bárbaro, y ahora todos es como que, todos quietos empezando a leer. Bueno, entonces ahí está, con lo de Verónica, bárbaro. Entonces, el texto que por ahí viene a cuento, también podría ser que yo en el aula sincrónica, en el aula virtual, que es el espacio asincrónico, les dé ese texto, les adelante que en un encuentro sincrónico vamos a hacer un juego de escape, contarles que es un juego de escape, que va a durar de tal tiempo a tal tiempo, que se van a dividir aleatoriamente en salas, que van a resolver desafíos, que para resolver los desafíos van a necesitar de haber leído ese texto o haber visto un video o un texto y un video, y que con lo que produzcan allí vamos a hacer una clase dialogada en ese mismo Zoom y después vamos a continuar con una actividad en el espacio sincrónico. Todo hay que presentarlo, todo, y mucho más en los espacios virtuales. Porque nuestro punto de encuentro es el aula, pero por ejemplo, yo trato de entrar todos los días en distinto horario, pero por ahí, no entré, o no sé, yo en la otra universidad tengo un cargo directivo, entonces es muy demandante, entonces justo ayer fue, no pude entrar como hubiera querido al aula, a ver si había alguna consulta, alguna pregunta. Pero bueno, uno por eso, todo eso lo tiene que anticipar. El fin de esto era esto, sin arnés, porque como nosotros estamos problematizando, estudiando, analizando y explorando todos estos recursos, quería que saliera así. Y yo estaba esperando que dijeran algo, yo dije, mientras los esperaba, decía, bueno, ¿y si no sale esto? ¿Con qué pregunta provoco? ¿Qué les pareció cuando estaban leyendo el texto? Porque yo entré y estaban ahí leyendo y yo decía, ay, pobres, qué plomo, los voy a sacar de ahí. Pero bueno, es eso, es conocer los recursos. Ustedes, aunque instrumentalmente sientan que yo esto no sé, no lo puedo hacer, todavía tengo dudas, ustedes son los que tienen la expertise disciplinar. Es fundamental saber cuál es el objetivo del aula, qué necesitan los estudiantes, cuáles son los propósitos de esa materia. Yo necesito que conozcan este paradigma porque esto les da herramientas de análisis y necesito que conozcan esta y esta teoría para contraponerla con... Bueno, ustedes eso lo saben. Bien, ¿cómo hago para abordar eso en un espacio hibridado? Y puedo elegir que hagan esto porque yo sé de la fortaleza que da el grupo para analizar. Bueno, ¿pero qué lo hago? ¿Virtual? Sí, bueno, pero sincrónico o asincrónico, les anticipo el material y después lo trabajamos. De alguna manera es como recuperar el concepto de aula invertida, no sé si a alguno le suena, que es eso de romper el loop de teoría-práctica, empezar al revés, ver lo práctico, que trabajen lo práctico con nosotros y después que aborden por fuera de estar con el docente presente la teoría. Uh-huh. Vieron que sobre todo en el nivel superior está súper pegado esto, teoría, práctica, evaluación. Teoría, práctica, evaluación. Y en realidad evaluación debemos pensarlo como algo transversal que atraviesa toda esa trayectoria de nuestra materia, desde que empieza hasta que termina. Y nosotros los vamos siguiendo, los vamos apuntalando, ahora necesitan esto, fulano necesita lo otro, mengano no está entrando al aula, le mando un mensajito, ahí me cuenta que por ahí no está entendiendo, no puedo abordar tal autor, le doy una muleta, voy, vengo. Es decir, nosotros estamos constantemente evaluándonos, evaluando nuestra propuesta, cuando vemos que por ahí
no sale. Sí, Verónica, gracias. Gracias por participar. Así que, antes si quieren, continuamos un ratito más, pero tarea para el hogar, ya en el cuadernito de aprendizaje, ¿qué pasó con esta experiencia? ¿Qué les movió? ¿Cómo piensan? Dale, Flavio, gracias. Gracias, y gracias por el pie que me diste. Si puedo, ¿cómo lo podría yo utilizar? Tomen una clase de ustedes, ¿no? Una planificación de ustedes y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo utilizar este recurso? Dale, Lorena, gracias por participar. ¿Cómo puedo utilizar este recurso? Estos otros recursos. ¿Cómo puedo dar vuelta mi clase? Dale, Bárbara. Así que bueno, esa es la tarea para el hogar. Vamos a cumplir con el horario, porque ya se están yendo los parroquianos. Pero si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, encantadísima. No. Perfecto. Bueno, la verdad es que sí. Dos cositas. No, una era que seguramente, porque ahora viene otra clase, la otra clase sincrónica de otra materia. Claro. Pero para mí, cuando dijiste esto, tarea para el hogar, todo un desafío que yo puntualmente siempre tuve materias presenciales. Entonces en lo asincrónico era, bueno, digamos este video, después este video lo trabajamos en clase, pero nunca tuve esta alternancia. Entonces, un desafío gordo, me parece, para la tarea del hogar. Así que nada, me encantó. Claro, gracias. Piensen también que, por ejemplo, la actividad que hicimos asincrónicamente del Mentimeter con la escala de folk, que fue una nota de humor para que nos aflojáramos y para que entráramos en confianza, puede ser una actividad con un contenido, con un formato más serio incluso, y que ustedes quieran relevar alguna cuestión en clase o quieran hacer una nube de palabras. Esa puede ser una actividad sincrónica, es decir, para dinamizar las clases así sincrónicas. El Mentimeter es un recurso muy valioso, porque incluso, como lo mismo que el Padlet, vieron que, por ejemplo, nosotros por ahí empezamos una clase con un PowerPoint, una presentación de slide o lo que sea. Y bueno, y por ahí en un momento podemos detener eso y en ese punto relevar opiniones, por ejemplo, y que las pongan en un Mentimeter o que las pongan en un tablero de Padlet, que puede ser eso que yo nosotros... hago. Claro, eso yo hago. Incluso, ¿viste, Lina, que además nosotros podemos hacer, o sea, libremente, o por ejemplo, que el tablero esté configurado como por columnas y que Supe sean hacer, dimensiones de análisis? Sí, en una materia hice como que en un tablero se presenten en realidad, en cuadraditos de colores cada uno. Y en otra materia, una materia que estoy como instructora, no estoy como profesora, les hice unas columnas de qué entendían ellos que era la materia, qué les parecía. Después hacían una actividad y las otras columnas eran, ¿es realmente lo que vos creías? Y eso lo fueron llenando los chicos ahí en el momento. Ahí está. Yo, no es por ser autorreferencial, pero es lo fresquito que tengo de la clase de anoche. Por ejemplo, yo tenía una presentación de la materia en una presentación de diapositivas de Google, y en un momento, bueno, los invitaba al Padlet, porque venía a cuento de lo que seguía después. Entonces en esa presentación estaba el código QR para escanearlo, se los pasaba por el link, volaba la presentación, compartía ese tablero. Dale, Patricia, gracias por participar. Y eran, por ejemplo, había tomado como dimensiones de lectura que
qué sé yo, recuerdo cómo era tu escuela, cómo era la disposición del mobiliario, qué actividades eran más valoradas en tu escuela, qué frase, palabras o expresiones decían más, bueno, todas cosas así porque venía a cuento de lo que estábamos charlando. Ahí participaron todos veíamos las participaciones. Hicimos una apuesta en común, luego siguió la participación, entonces vamos como cortando, dale Verónica, vamos como cortando, gracias, vamos como cortando ese hilo del docente solamente hablando y le vamos dando participación. Y ese tablero lo recuperamos en la clase virtual, en el aula virtual, perdón, con consignas concretas en un foro de análisis concreto para que iluminaran esas dimensiones a la luz de los dos autores que estábamos tratando. Sí. Entonces ahí hicimos dialogar lo que pasó en la clase sincrónica con el aula asincrónica, donde ahí ya tienen que leer, yo no los hice leer en el Zoom, leían aparte, recuperaban eso, y ahí vamos tejiendo este telar. Ujú. Sí, sí. ¿Se entiende? Así Sí, que sí, sí. no es cuestión de recursos, es esto de que ustedes van descubriendo, bueno, yo qué necesito, ¿no? Y también uno va como resignificando el lugar de las voces que circulan en el aula, que no sea solo la nuestra, la de ellos, ¿no? La forma de que sea colectivo, bueno, los tableros nos permiten todo esto, lo mismo, por ejemplo, como decíamos antes, Canva. Eso nos permite trabajar de manera más animada. Yo el Así que otro día, bueno, perdón, sí, yo el otro día los reté por Canva, porque tuvieron que hacer un trabajo y copiaron vilmente de inteligencia artificial cuando el trabajo era desarrollar ellos una actividad. Y me enojé tanto, que a la siguiente clase fue impacto así de Canva. ¡Fua! Aparecieron todas le pasé un detector de estos que hay, y entonces decía 90%, 100%, claro. y como que se quedaron impactados. Fue una sola placa nada más, pero fue el impacto de ver todo junto lo que habían hecho. Por eso Claro, se puede usar para claro. diversas cosas. Exactamente, sí, sí. Es cuestión de meterse, explorar, experimentar Sí. sin miedo. Yo sé que todos tenemos más o menos adherencia a la tecnología, pero bueno, está. Y forma parte de nuestro ecosistema y también nosotros alfabetizar a nuestros estudiantes, ¿no? Con el tema de validar las fuentes, hacer búsquedas con sentido inteligente. Sí, usar inteligencia artificial, pero ¿con qué criterio, con qué sentido? ¿No? Nada lo reemplaza, es un auxiliar, pero no reemplaza nuestro pensamiento, nuestras lecturas, yo hoy veía que hay una aplicación de inteligencia artificial que recupera esto, o la clase magistral del profesor presencial, la recupera en texto, la convierte a texto y la convierte en cuadros sinópticos. No hay nada que sirva más que tomar apuntes. Uno va fijando los conceptos, los cuadritos que uno va sacando flecha cuando está escuchando una clase o cuando está leyendo un texto, que uno va armando ese cuadrito al lado. Esto lo hablamos muchísimo con los estudiantes. Gracias, Marcela. Así que bueno, tenemos mucho para hablar y todavía tenemos un poco más de seminario para seguir transitando. Les Sí, agradezco dale, te agradezco. y seguimos Dale, en... Gracias, profe. A gracias. ustedes por la buena predisposición. Que estén Dale, bien. mil Nos gracias. vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao, Silvina. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.
tecnología, pero desde un tablero para dibujar, todos los elementos con los que podamos realizar las maquetas, y estoy hablando sin saber, pero seguramente que vos lo vas a poder precisar. Sí, y a veces la discusión de actualizar esos dispositivos es más difícil con los propios docentes que con los alumnos. Entonces, no sé, como yo aprendí a dibujar con lápiz y papel, los chicos tienen que aprender a dibujar con lápiz y papel. Y no pueden aprender a dibujar con una computadora. Primero lo tienen que hacer. Y ahí hay discusiones que son muy difíciles a veces, pero cuesta a veces revisar, como, bueno, a ver cuáles son las herramientas que utilizamos, cómo enseñamos. Como que somos muchos de repetir cómo me enseñaron a mí hace 30 años o hace 20 años, querer repetir eso mismo 20 años después. Sí, sí. Cuando estamos viviendo una realidad que cambia a un ritmo vertiginoso, ¿no? También estos mismos autores de Pozo y Monedero hacen referencia a que el contexto cultural es el que proporciona cuáles son las claves, ¿no?, para el aprendizaje. Y hacen referencia a sucesivas revoluciones que hay en la historia de la cultura humana. Bueno, le van poniendo como una data relativa, más o menos aproximada. Bueno, y la primera tecnología, fíjense que ellos a estos dispositivos culturales los llaman tecnología, es el lenguaje. El lenguaje como primera tecnología para poder enseñar y aprender. Muchísimos años después, la imprenta se convierte en una nueva tecnología que transforma el contexto educativo al hacer masiva la difusión de, por supuesto, ya un bagaje cultural acumulado y registrado mediante la escritura. Y hacen referencia a una tercera revolución, que es la de mediados del siglo pasado, cuando se empieza a informatizar el conocimiento, y por supuesto vamos a hablar de todas las versiones que tenemos de Internet, que obviamente generaron una transformación muy importante en lo que es el contexto educativo. Y yo me animaría a decir que a lo mejor estamos viviendo una nueva revolución tecnológica, porque estamos inmersos en este momento en el debate si la inteligencia artificial puede formar parte de los procesos educativos y de qué manera, ¿no? Todavía lo estamos tratando como una especie de amenaza, me parece, en general. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero en general los comentarios que yo he escuchado de muchos docentes tienen que ver con, bueno, pero ahora hay que cuidarse de que los estudiantes no se copien de la inteligencia artificial y no recurran a la inteligencia artificial para elaborar trabajos, entregar presentaciones sin haber hecho ningún esfuerzo, ¿no? Como una incapacidad ahí, Liliana, de integrarlo, o sea, a mí me pasa, tengo miedo que los alumnos se copien, pero tampoco sé cómo hacer, porque está, o sea, no va a dejar de estar, no sé cómo hacer para que en la práctica eso se integre sin que sea una copia literal. Claro, y se integre de manera como un aporte valioso, ¿no? Porque puede enriquecer ciertos procesos, pero para que enriquezca ciertos procesos tenemos que tener ciertas herramientas. Es lo mismo que pasaba hace, bueno, los que somos mayores como yo, hemos vivido en los 90, en los 2000, el momento en el que apareció Internet, por ejemplo, primero las computadoras que las usábamos como una máquina de escribir un poquito más sofisticada, pero después empezamos a ver que se podía acceder a información y a una cantidad descomunal de información que en su momento pensamos que iba a ser un peligro, ¿no?, para la educación, porque iba a sustituir a los docentes. Es más, cuando empezaron a trabajar los estudiantes ya más con los procesadores de texto y haciendo búsqueda en Internet, nuestra única obsesión era eso, pescar, que no se copiaran o que no tomaran información y plagiaran, por ejemplo, la información, o que hicieran ese uso, digamos, instrumental de este material sin haber hecho ellos un trabajo intelectual. Ahora estamos viviendo algo parecido. Pero
a la vez hemos hecho una serie de transformaciones respecto de lo tecnológico y ya sabemos que para poder hacer una buena búsqueda de información, para poder encontrar información valiosa, primero tenemos que construir ciertas herramientas que nos permitan seleccionar, jerarquizar, filtrar, decidir qué es lo que es de calidad y qué es lo que no lo es, y eso nos pone a nosotros los docentes en un lugar protagónico. Nosotros somos los que tenemos que proveer esas herramientas. No sé si ustedes quieren por ahí comentar, no sé de qué profesiones vienen los que están acá. Sé que hay mucha gente que viene de distintas profesiones, de distintas carreras, y por ahí la experiencia que ustedes tienen no es la misma, pero me parece que es interesante que la podamos compartir. Sí, permiso, Liliana. Yo soy kinesiólogo y doy clases en la Escuela de Kinesiología de la UFLO y también en la Nacional de Córdoba. Y, bueno, dos cosas, ¿no? La pandemia nos atravesó. Yo enseño materias que son totalmente procedimentales. El procedimiento manual técnico que hace el fisioterapeuta, ¿no? Claro. Y en la pandemia tuvimos que reinventarnos y logramos el proceso de aprendizaje en un número reducido de alumnos, pero lo logramos, ¿no? Nos faltó poder masificarlo o aumentar exponencialmente el número de alumnos que puedan aprender. Eso es un lado. El otro lado es, un poquito para contar la experiencia, porque yo sé que somos los que hemos trabajado bastante y hemos roto un poco el paradigma de que no se podía enseñar esto práctico a distancia. Y nosotros lo hemos visto que se puede hacer, ¿no? Obviamente que uno tiene que reinventarse constantemente y fue un trabajo muy arduo poder hacerlo. Pero lo pudimos hacer porque estábamos todos encerrados en nuestros domicilios y teníamos todo el tiempo del mundo. Hoy tenemos la misma problemática, pero no tenemos el tiempo. Claro. Y con respecto a las inteligencias artificiales y en base a las preguntas, yo formulo muchas preguntas con las inteligencias artificiales para generar actividades en el aula virtual que los alumnos vayan respondiendo y vayan analizando. Después les damos un trabajo integrador que ellos tienen que hacer, y después que hacen el trabajo les pedimos que lo reformulen con un prompt en la inteligencia artificial y que después hagan una crítica, ¿no?, bilateral de su trabajo y de lo que les aportó la inteligencia artificial, qué no pudieron ellos investigar y qué les mintió, porque las inteligencias artificiales, yo les muestro a los chicos que mienten. Yo en la clase digo, bueno, fíjense, le vamos a preguntar tal cosa. Y de hecho, procesos históricos, ¿no?, en el desarrollo de la ciencia médica, de la ciencia de la rehabilitación. Bueno, fíjense que esto es así, tal autor, tal cosa. Este tipo tiene tales libros editados y le hacemos la pregunta, ¿qué libros tiene editados sobre este tema tal autor? Y la inteligencia te dice libros que no existen. Ajá. Entonces yo les digo a los chicos, a ver, fíjense, a ver, ¿qué editorial es? Panamericana. Escribamos a Panamericana. Entonces escribimos a Panamericana, de Panamericana, cuando quieren nos responden, me dicen, ese libro nunca estuvo. Y los hacemos reflexionar para que no tomen literal lo que dice la inteligencia. Sí, sí. Eso es lo que te puedo decir como aporte de mi área. Bueno, ¿ves? O sea, yo lo que estaba diciendo tiene que ver claramente con esto que ustedes hacen como docentes, ¿no? O sea, poner al estudiante en situación de ser crítico respecto de esos recursos, ¿no? Que no adoptarlos ciegamente, sino ponerlos a prueba y utilizar ciertos criterios propios, como este de la consulta, por ejemplo, para desmentir esa respuesta, ¿no? Seguramente la inteligencia artificial debe estar tomando de ustedes mucha información que no tenían, ¿no? Y que seguramente la va perfeccionando. Pero de hecho, a eso me refiero, a que nosotros como docentes somos importantes en tanto podemos acompañar estos procesos generando estas herramientas. Porque a esta altura de la civilización es tan grande el caudal de conocimientos en cualquiera de nuestras disciplinas, en todas las ciencias en general. Hay tantos desarrollos que es imposible que nosotros podamos transmitir como contenidos todo ese conocimiento.
¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Posicionarnos de otra manera, como acompañantes, como de alguna manera como guías, para que estos estudiantes sean capaces de acceder a todo este conocimiento a partir de ciertas herramientas básicas, herramientas que no son solamente una manera de un procedimiento, puede ser conocimientos, por supuesto, los conocimientos básicos y generales de cada una de nuestras disciplinas y de la materia en la que estamos trabajando, pero además sabiendo que ese conocimiento no es definitivo, es provisorio, o en todo caso se puede seguir ampliando con el tiempo, y sabemos que eso ocurre permanentemente, y ellos tienen que estar preparados para poder acceder a esas transformaciones y seguir aprendiendo. Por eso, un poco la propuesta de estos autores y a la que nosotros adherimos es aprender a aprender, ¿no? Aprender a seguir aprendiendo, que es lo que nosotros mismos venimos haciendo, a veces de manera intuitiva, pero si podemos orientar a los estudiantes de una manera más efectiva para que ellos mismos puedan hacerse de estas herramientas y seguir aprendiendo una vez que se hayan egresado, una vez que sean profesionales, entonces habremos logrado un objetivo importante, ¿no? Bueno. Sí, Marcela, no, creí que habías abierto el micrófono. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido leer algo? Algunos ya los leí en el foro 1, porque vieron que tenemos habilitada ya, bueno, hoy habilitamos ya la segunda unidad, pero en esa primera unidad, en la que la propuesta es partir de esta situación actual de la universidad, la unidad 1 se llama Teorizaciones sobre el aprendizaje. Y hace referencia a ciertas tradiciones en cuanto a investigación. Los que no vienen de las ciencias sociales saben que nosotros, los que sí estamos en las ciencias sociales y humanas, convivimos permanentemente con distintos paradigmas, distintas perspectivas respecto de los mismos objetos de conocimiento. Sabemos que hay un desarrollo que se ha ido dando en base a tradiciones que no siempre coinciden, no hay una única explicación de ciertos procesos, sino que se han ido generando distintos desarrollos que hacen que, por ejemplo, sobre temáticas como el aprendizaje, haya básicamente quienes vienen de la psicología o de la psicopedagogía van a reconocer esto que voy a mencionar, una tradición más empirista, más positivista, más ligada al modelo de las ciencias naturales y que se dedica a estudiar las conductas observables y los cambios en las conductas y la posibilidad de dirigir, controlar, programar esas conductas. Y hay otra tradición, que si queremos más racionalista, que está orientada a la explicación de ciertos procesos que son de índole subjetiva, que son procesos mentales, que se van a desarrollar e incluso se van a ir complejizando a lo largo del tiempo. Esas tradiciones siguen presentes, no se pueden reducir una a la otra, pero básicamente nos van a permitir encontrar, distintas explicaciones respecto de lo que es el aprendizaje. Y nosotros, como siempre pasa en un programa, en una propuesta, en este caso de este seminario, elegimos posicionarnos desde la comprensión más constructiva del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no ocurre solamente por causa y efecto, no es un hecho lineal, provocado por un estímulo, sino que requiere de una participación de nuestros propios procesos internos, ¿sí? Hay un estímulo si queremos, pero hay una mediación de ese estímulo para que finalmente nosotros podamos transformar estos conocimientos previos y realicemos ciertos procesos con esa información que recibimos para convertirla en un nuevo conocimiento.
estas tradiciones están presentes en la explicación del aprendizaje en todos los niveles, educativos y también en la universidad, aunque es más reciente el hecho de empezar a analizar el aprendizaje en el contexto universitario. En esta bibliografía que nosotros tomamos, que es de 2009, es decir, tampoco es tan nueva, porque para nosotros, para quienes estamos en las ciencias sociales y humanas, un conocimiento producido hace más de 10 años ya requiere de revisión, ¿no? Planteaban, bueno, Pozo Nereo y los coautores de todo ese libro, que se llama Psicología del Aprendizaje Universitario, un consenso que ocurrido en Europa, que planteaba la transformación de la educación universitaria, posicionando como protagonista al aprendizaje, y no solamente a la enseñanza. Nosotros tal vez en nuestro país, porque tenemos una historia más corta respecto de lo que es la formación universitaria, hemos ido ayornando de una manera mucho más flexible la oferta educativa en la universidad, y como decía José, la pandemia trastocó totalmente las tradiciones que veníamos desarrollando y nos puso a ejercer la creatividad, ¿no? De una manera un poquito coercitiva, pero que de alguna manera hizo posible que transformáramos muchas de nuestras prácticas. Ellos hablan de un consenso, de Bolonia, del espacio europeo de educación superior, y plantean, y yo porque he visto en muchas situaciones educativas en la Universidad Europea, que sigue existiendo una propuesta muy tradicional, ¿no? Enfocada en que los profesores enseñan y los estudiantes recepcionan el conocimiento. Y esta transformación implicaría justamente ese pasaje al protagonismo del aprendizaje, o sea, del estudiante, aunque nosotros no nos podemos excluir del aprendizaje, y a poner el acento en la formación por competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos formar de una manera enciclopédica y solamente teórica, sino que tenemos que poder estar atentos a las demandas de la sociedad. Es decir, ¿qué espera la sociedad de estos profesionales que nosotros estamos formando? ¿Qué competencias espera que tengan para desarrollarse profesionalmente en distintos ámbitos en esta sociedad actual? ¿Qué conocimientos deben tener y qué posibilidad de actualizar esos conocimientos van a tener? Creo que es interesante la propuesta. Para nosotros tal vez, bueno, por algo están ustedes acá, y todos los que trabajamos en estos ámbitos estamos permanentemente buscando instancias de actualización, pero un poquito la propuesta es, a partir de esas primeras conceptualizaciones sobre el aprendizaje en general y el aprendizaje en la universidad, invitarlos a ustedes a pensarse a ustedes mismos, ¿no? A ver, ¿cómo entiendo yo el aprendizaje? Y por eso les propuse esta actividad de seleccionar los conceptos, que algunos han respondido y otros no, pero a mí me llamó mucho la atención que fueron eligiendo muchos de los conceptos que aparecen en la bibliografía. Por supuesto, los estudiantes y los profesionales como profesionales reflexivos y autónomos, el aprendizaje como un proceso, el aprender a aprender, que también es un concepto bastante destacado, que ustedes mismos lo seleccionaron, la metacognición como un proceso importante para el aprendizaje. Bueno, otros conceptos más relacionados a esto que veníamos hablando respecto del aprendizaje asociativo, del aprendizaje constructivo o implícito y explícito, pero el concepto que más han elegido y que creo que han valorado de alguna manera es el de aprendizaje cooperativo. Y ahora ya las quiero escuchar. ¿Por qué los ha convocado tanto ese concepto? Porque a mí me parece maravilloso y por eso sigue estando en el programa y estando al comienzo del programa, y yo sé que es
como una invitación a transformar, ¿no? Como que, si bien nosotros todos coincidimos en que es interesante trabajar en grupos, formar equipos y demás, siempre lo pensamos como una actividad espontánea y no direccionada, ¿no? Y aquí está planteado como una estrategia direccionada por el docente, ¿no? Y que puede adoptar distintas modalidades, distintos formatos, y que para mí siempre ha sido la forma más grata, más gratificante de aprender y también más compleja. Bueno, ¿qué les parece? Que los convoca tanto del aprendizaje cooperativo. Si quieren hablar, no, ahí alguien quería hablar. Hola. Rafael, hola. Silvina. Bueno, hola a todos. Hola. Me sumé más tarde porque estaba en otra clase. Y bueno, yo soy fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología de la provincia de Córdoba. Y es el primer año que doy clases en la facultad privada. Y bueno, y creo que soy muy nuevita en todo esto, y de la parte de pedagogía en nuestra carrera de fonoaudiología mucho no se da, porque salimos preparadas para el profesorado. Entonces, leer toda esta bibliografía que se subió me fue muy rico, y replantearme por ahí para trabajar de otra manera con los estudiantes, ¿no? Había un cuadrito que ponía Pozo ahí con las estrategias, que estaba fascinante, buenísimo. Bueno, y creo que el aprendizaje con los pares, con esto del diálogo de medio, es muy bueno y es muy rico para los chicos, para todos, para los adultos también. La opinión de cada uno siempre cuenta y es diferente por ahí a la del otro. Bueno, esto simplemente. Hola. Bueno, hola, Matías. Perdón, justo estoy en una estación de servicio que llegaba en medio del laburo. Soy Matías, soy licenciado en enfermería, trabajo en el Hospital Santoyani. Por el momento estoy ejerciendo la docencia y me quedé pensando con lo que mencionaba sobre el aprendizaje cooperativo con uno de los textos de Pozo. Si no me equivoco, creo que era el del capítulo 4. Ajá. Que mencionaba que cómo él colaborar con el alumno para que no sea solamente que memorice la técnica o el marco teórico de lo que tenga que aprender, sino que tenga la habilidad a través de trabajar con pares, con sus propios compañeros, a generar el conocimiento, que lo pueda transformar y que lo pueda aplicar y aplicar en el campo práctico. No sé si eso se menciona también con lo de aprendizaje cooperativo, sino como en vez de un texto sólido de una información